Saludos y muy bienvenidos nuevamente, señoritas y caballeros. En esta ocasión voy a socializar la guía de sexto grado de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, que corresponde, por supuesto, a la semana número 3. Y lo primero, puedes escribir la fecha, luego la información de la tablita. Unidad número 1, sostén y movimientos de los cuerpos. Contenido, ¿qué es movimiento, desplazamiento y distancia? Velocidad. Son cosas diferentes, son cosas distintas. Y al final, pues hay una pequeña evaluación como tarea de la semana. Y por supuesto, pues después de haber escrito, digamos, la información de la tabla, pasamos a el primer literal o la primera letra. La primera actividad dice, ¿qué debes saber? Y lo que se les pide, señoritas y caballeros de sexto grado, es que lean párrafo por párrafo y puedan sacar un pequeño resumen como sugerencia, una pequeña síntesis de la información más importante, de la información más oportuna y pertinente. Introducción. Le voy a dar lectura de la siguiente manera. El movimiento existe en todo el universo. Incluso los átomos que conforman el ladrillo de un edificio están en continuo movimiento. También podemos observar movimiento a escala mayor, como en las estrellas de un cielo nocturno o en las nubes de un día soleado. Así, podemos notar el movimiento en cotidianidad. Al ver un transporte moverse o una persona corriendo, podemos clasificar todo tipo de movimiento según sus características, pero para ello debemos entender las magnitudes que describen un movimiento. Y tenemos los tres elementos o las tres magnitudes: distancia, tiempo y velocidad. Y pues ahí podemos ver en el inmenso cielo del universo, pues las estrellas, el movimiento de las estrellas. Y pues por supuesto también los vehículos, básicamente los automóviles, cómo circulan, y estos son ejemplos de movimientos. Y pues también tenemos el número 2, que es movimiento. Tome nota también de ello, pueden ir haciendo los recortes si tienen la factibilidad, la facilidad de poder imprimir, recortar y pegar, pues por supuesto deben de hacerlo, y si no, pues hagan el dibujito. Y así de esa manera van a ir aprendiendo, utilizando su creatividad, mejorando esa destreza que es de dibujar y colorear. El movimiento es un fenómeno físico que implica el cambio de posición que experimentan los cuerpos respecto a un sistema en un tiempo determinado. Al cambiar de posición pueden descubrir o describir una trayectoria rectilínea, curvilínea o errática. Luego, pues el movimiento puede ser uniforme si la velocidad es constante o variada si la velocidad cambia. Es decir, si el cuerpo que se mueve se acelera o también se detiene un poco. Y ahí tenemos el desplazamiento. Se está desplazando. Ahí está el desplazamiento de la niña y es la figura número 2. Luego tenemos el número 3, desplazamiento y distancia. No es lo mismo. Existe una diferencia principal entre el significado de distancia y desplazamiento. ¿Qué es distancia? Pues se refiere a una medida de la longitud total recorrida a lo largo del camino entero. ¿Y qué es desplazamiento entonces? Solo considera la longitud entre la posición inicial y la posición final. Y aquí tenemos un pequeño esquema en la figura número 3. Tenemos, la niña se está desplazando y de forma, del color rojo, la flecha, básicamente, está señalando cuál es el desplazamiento. No importa si se fue de una forma curvilínea, el desplazamiento es la medida, digamos, cuantificable de forma numérica entre el punto de partida y el punto final. Ese es el desplazamiento. Y la distancia es ya la forma curvilínea, no rectilínea, sino curvilínea de el movimiento de la niña. Y esa es la figura número 3, la diferencia entre el desplazamiento y la distancia recorrida. Por supuesto, también tenemos para efectuar el cálculo de la distancia recorrida y el desplazamiento realizado, utilizaremos las siguientes ecuaciones. Distancia recorrida será la suma total entre todos los segmentos recorridos. Y ahí tenemos X sub T, que es básicamente el movimiento
del objeto T. En este caso, pues, sumamos x sub 1, que es la posición inicial, más x sub 2, que es la posición final. Entonces, la sumatoria, pues, va a ser básicamente el resultado, y el desplazamiento será la diferencia entre el punto final y el inicial. El cambio de movimiento del objeto T es igual básicamente a x sub t menos, aquí va a ser la diferencia. Aquí hay un pequeño error de dedo de la guía de aprendizaje. Es la diferencia, y la diferencia pues una resta. Entonces al x sub 1 se le resta x sub 2, que es el punto final con el punto inicial. Ejemplo, si caminamos 50 metros hacia la tienda y luego regresas a tu casa, ¿cuál fue la distancia recorrida y tu desplazamiento? Solución. Veamos primero la fórmula para calcular la distancia. Aplicamos la fórmula x sub t, que es el cambio de movimiento, digamos, o de posición del objeto t, 50 metros más 50 metros. ¿Por qué? Porque para la tienda habían 50 metros, más el regreso de la tienda para la casa, otros 50 metros. ¿Cuál fue la distancia que básicamente se caminó? 100 metros. Y para el desplazamiento tenemos aquí el cambio de posición, delta, se puede leer como delta. Su x es igual a 50 metros menos 50 metros. Para la tienda caminó 50 metros y regresó de la tienda para la casa 50 metros. Entonces al final, ¿cuál fue el desplazamiento? 0 metros. 0 metros. Pero si se hubiera quedado básicamente en la tienda, pues hubiera recorrido básicamente 50 metros. Luego en el numeral 4 dice que es el tiempo. Pues el tiempo es un periodo determinado durante el que se realiza una acción o desarrolla un acontecimiento. Podemos medir el tiempo de diferentes maneras y según el periodo que estudiemos, por ejemplo, en horas, minutos y segundos. Y así se puede como desglosar básicamente el tiempo, horas, minutos y segundos. Y por supuesto, pues la hora básicamente tiene 60 minutos y pues 3.600 segundos tiene una hora. Luego, pues una hora se compone de 60 minutos, cada minuto se llama o se haya compuesto por 60 segundos. De acuerdo al Sistema Internacional de Medidas, el segundo se define así: la duración de 9.192.631, y ahí tenemos billones, sería ahí 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de selenio. Ahí tenemos básicamente cómo se escribe, en una temperatura de 0K. Y ahora pues vamos a abordar lo que es la velocidad. El conocer el punto de inicio y el final en la posición de un objeto no es suficiente información para poder describir el movimiento de este. Por ejemplo, en las fallas geológicas, un desplazamiento de unos pocos centímetros puede tomar muchísimos años, pero si el sismo o el mismo desplazamiento ocurre en un tiempo menor, puede experimentar un terremoto, y ese puede ser un movimiento bastante rudo o brusco de la capa, de las diferentes capas de la Tierra, y que nosotros los humanos pues lo sentiríamos muy fuerte. Conocer la velocidad es importante en el estudio del movimiento. La velocidad es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Y luego tenemos la velocidad media, considerada o considera un automóvil que se mueve a lo largo de una calle en línea recta. Ese es el movimiento rectilíneo. En el eje X, figura número 4. Vamos a suponer que estamos en matemática y estamos visualizando el plano cartesiano para tener, digamos, el eje X. Suponte que la posición del carro es X, y ahí tenemos el símbolo de dólar. En un tiempo T, su signo de dólar, en una posición X sub F para un tiempo de T sub F. En el intervalo de tiempo delta, básicamente, T es igual, y ahí se hace la resta. Esta es una diferencia, el desplazamiento, y ahí tenemos básicamente lo que se va a restar. Esta es la posición inicial y la posición final, y se hace la pequeña diferencia. Y esta tenemos básicamente la figura número 4 de posición inicial y final de sus respectivos tiempos iniciales y finales.
Entonces, la velocidad media, y ahí se escribe, la V med, velocidad media, puede definirse como el desplazamiento realizado entre el intervalo de tiempo que tomó realizar el desplazamiento. En el sistema internacional SI, las unidades para la velocidad son metros por segundo, abreviado como metros sobre segundo. De velocidad media, pues ahí tenemos los elementos a considerar. Tenemos básicamente delta sub x entre delta sub t menos, y ahí se hace la diferencia y luego se divide. Y más adelante vamos a tener un ejemplo ya para sustituir con valores numéricos. La velocidad media de un objeto puede ser positiva o negativa, lo cual va a depender de la dirección del desplazamiento. Por ejemplo, al hacer un viaje en automóvil de San Salvador a Santa Ana, 66 kilómetros de distancia, y salís de tu casa a las 8 de la mañana y regresás hasta las 9:30 de la mañana. El desplazamiento entre San Salvador y Santa Ana será de menos 66 kilómetros, debido a que el desplazamiento es hacia el oeste. El intervalo de tiempo, y ahí tenemos la fórmula básicamente es de 1.5 horas, 1 hora y media. Y para sustituir, pues ahí tenemos la velocidad media y sustituimos los valores. Menos 66 kilómetros, y eso se divide entre básicamente 1.5, y esto es igual a 44 kilómetros por hora. Entonces básicamente al resolver la ecuación, y tenemos como resultado el valor de 44 kilómetros por hora para llegar de San Salvador a Santa Ana. Esa tendría que ser como la velocidad media sin acelerar más o sin ir más lento. Tiene que mantener una velocidad media, y eso es lo que significa la velocidad media, 44 kilómetros por hora. Y pues posteriormente también tenemos ahí que la velocidad no es lo mismo que rapidez. En el lenguaje cotidiano usamos de forma indiferente los términos velocidad y rapidez, pero en física, que es una de las áreas de las ciencias naturales, existe una importante distinción entre estos dos términos. Por ejemplo, velocidad describe el movimiento tanto con una dirección como con un valor numérico, que es una magnitud, indicando qué tan rápido se mueve, mientras que la rapidez no tiene dirección, solo magnitud. Pues entonces es la diferencia y es un elemento a considerar. Luego tenemos aquí una pequeña fórmula o una pequeña ecuación de cómo se debe de calcular la rapidez media, y es la división entre la distancia viajada entre el tiempo de viaje. Y, por ejemplo, una piscina olímpica posee de longitud 50 metros de largo, eso es la longitud. Para poder realizar la competición olímpica de 100 metros en nado, el atleta tiene que nadar 2 veces de longitud o la longitud de la piscina. Ir y venir otra vez. Asumamos que el tiempo en el cual se realiza todo el recorrido es de 1 minuto. El desplazamiento que realiza en este caso es 0, porque la coordenada del punto inicial es la misma coordenada con el punto final. Entonces ahí se comprende lo que es el desplazamiento. No avanzó básicamente nada. Y cuando hemos visto si el desplazamiento es 0, entonces la velocidad será también de 0. En cambio, con la rapidez media, solo nos interesa la distancia viajada sin importar si el punto inicial es el mismo punto final. Por ende, la rapidez media en este caso es, y ahí tenemos la pequeña ecuación, rapidez es igual a, y se divide 100 metros entre 60 segundos. Y eso va a ser igual a 1.7 metros por segundo. Por supuesto, pues ya alguien con esas habilidades en la natación, pues va a lograr nadar a esa velocidad de 1.7 metros por segundo. Básicamente casi los 2 metros en un segundo. Y ya con esas competencias o esas habilidades, pues se puede lograr con mucho entrenamiento. Y pues luego tenemos una vez que ha finalizado, digamos, haciendo los pequeños resúmenes o síntesis, elaborando también los dibujos o recortando y pegando, llegamos a la actividad del ponte a prueba. Tenemos 5 aseveraciones o preguntas también en algunas ocasiones. Dice en la número 1, si un auto de carreras recorrió 200 metros en 10 segundos,
¿Cuál es su velocidad? Pues si aplicamos la fórmula, pues va a ser igual a 20 metros por segundo. Si corres a 7 metros por segundo y tardas 5 segundos en llegar al otro lado de una cancha de fútbol, ¿cuál fue la distancia recorrida? Ah, bueno, ahí sí hay distancia, 37.5. Luego tenemos un perro corrió 120 metros a una velocidad de 5 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo demoró en terminar? Pues básicamente 24 segundos. La número 4 dice, ¿cuál calcula la distancia que recorre un automóvil a 80 kilómetros por hora en 4 horas? Pues solamente se multiplica 80 por 4 y tenemos 320 kilómetros. Luego la número 5 calcula el tipo necesario o el tiempo necesario para que un automóvil se mueve a una rapidez de 100 kilómetros por hora y esto pues recorra una distancia de 200 kilómetros. Pues básicamente 2 horas son lo que necesita. Aquí tenemos 100 en una hora, entonces en 2 horas va a recorrer el doble. Luego tenemos las tareas de la semana, esto lo van a practicar, dije cuál es tu velocidad y qué es lo que necesitas para hacer este experimento en casa. Una regla o cinta de medir, un cronómetro o reloj, e inclusive pueden utilizar el teléfono celular y sincronizar ahí básicamente lo del cronómetro y una calculadora. Procedimiento. Van a trazar una distancia de 10 metros con la cinta. Van a pedir ayuda, digamos, a otra persona para que les pueda tomar el tiempo. Y van a completar la tabla. Pueden hacer esto al menos, pueden hacer 4 intentos y correr. El tiempo que se llevó en el primer intento y la velocidad. El tiempo, la velocidad, tiempo y velocidad. Eso lo van a hacer en casa, chicos y chicas, o básicamente ahí enfrente de su casa, en la calle, siempre con la supervisión de su papá o mamá, de un adulto. ¿Quién es más rápido? Y ahí pues hay que investigar, dice, investiga la velocidad del animal más rápido y el animal más lento. Bueno, el animal más rápido se llama guepardo. Este animalito pues corre hasta 103 kilómetros por hora. Bueno, por supuesto es un poco más rápido también que el chita. ¿Y cuál es el más lento? Se los vamos a dejar de tarea. Hay unos animales súper lentos, súper lentos. Número 2, dice investigar la velocidad del récord de los 100 metros que impuso Usain Bolt en el Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín, Alemania, en 2009. Pues según la investigación, en ese año él tuvo un nuevo récord mundial, 9.58 segundos, y él tenía en ese momento 22 años de edad. Bastante interesante. Luego, pues, pueden comparar también los resultados obtenidos por ahí con otros compañeros, el menos rápido y hasta el más rápido. Pueden comparar, digamos, con esos apuntes. Recuerden, esto básicamente se va a completar en la libreta de apuntes para tener la prueba de que usted está trabajando y presentarlo a su docente de ciencia, salud y medio ambiente. Espero que sea de mucha utilidad. Saludos y muchas bendiciones. Hasta la próxima.